en la penumbra solemne de la biblioteca de los Ellington, donde el olor a pergamino antiguo se mezclaba con el frío del mármol. El destino de Lady Margaret fue sellado con tinta y silencio. Apenas tenía 21 años, y ya veía cómo su vida era entregada como una moneda de cambio para saldar las deudas de su familia. Frente a ella, con el rostro impasible y los ojos oscuros como la tormenta, Lord Adrian Blackamoor estampó su firma en el contrato. Se decía que aquel duque había enterrado no solo a su esposa, sino también cualquier vestigio de ternura, y que su castillo no era un hogar, sino una tumba de secretos. Margaret, con las manos temblorosas escondidas bajo los pliegues de su vestido, comprendió que su futuro estaba condenado a caminar entre sombras y rumores. Pero, ¿y si detrás de aquella máscara de luto se escondía un hombre más atormentado que cruel? Esa misma noche, mientras la lluvia azotaba los cristales y los criados apagaban las velas una a una, Margaret se permitió un instante de rebeldía silenciosa al levantar la mirada y sostener los ojos del duque. Lo que encontró allí no fue desprecio, como esperaba, sino un vacío insondable, un abismo de soledad que parecía clamar en silencio por ser comprendido. Su madrastra, Lady Beatrice, observaba con una sonrisa satisfecha desde el rincón, convencida de que había asegurado su ascenso social. Sin embargo, Margaret sintió en lo profundo de su corazón que ese matrimonio impuesto sería mucho más que una prisión. Sería a él comienzo de una peligrosa búsqueda de verdades enterradas, de pasiones prohibidas y de un amor que, contra todo pronóstico, podría nacer de las cenizas del dolor. El viaje hacia el castillo Blackamoor fue tan largo como inquietante. Margaret, envuelta en un manto de terciopelo que apenas la protegía del frío, contemplaba desde la ventana del carruaje las colinas cubiertas de niebla y los bosques espesos que parecían cerrarse como guardianes sombríos en torno a la propiedad del Duncan. Los aldeanos, al paso de los caballos, murmuraban historias de fantasmas y maldiciones, y cada palabra llegaba a sus oídos como un presagio, cuando las puertas de hierro se abrieron con un chirrido que heló la sangre. Margaret descubrió la inmensidad del castillo en torres que se alzaban hacia un cielo gris, muros marcados por el tiempo y un jardín abandonado que alguna vez debió ser espléndido. Allí, en ese lugar donde la muerte aún parecía pasearse entre los corredores, viviría su nuevo destino. Adrian Blackamoor la recibió con la misma distancia con la que se recibe a un huésped inoportuno. Su voz, grave y cortante, apenas un saludo formal, contrastaba con la cortesía de los criados que inclinaban la cabeza al paso de su nueva duquesa. Durante la cena, en un salón iluminado solo por candelabros altos, reinó un silencio pesado. Margaret intentó entablar conversación, pero cada palabra chocaba contra el muro invisible que él había construido en torno a sí mismo. Y sin embargo, detrás de esa dureza, ella percibió gestos sutiles a la forma en que él apartaba el vino que le ofrecían, como si escondiera un tormento, o como sus ojos se desviaban hacia la silla vacía al otro extremo de la mesa, la que había pertenecido a su difunta esposa. Entre rumores, silencio y miradas esquivas, Margaret comprendió que su matrimonio no era solo una cadena para ella, sino también una condena para él. A las primeras noches, en el castillo Blackamoor, fueron un desfile de insomnios y sobresaltos. Anne Margaret recorría los pasillos en silencio, con un candelabro en la mano, mientras el eco de sus propios pasos parecía multiplicarse en las paredes de piedra. Había retratos antiguos que la observaban con ojos severos, puertas cerradas con llaves oxidadas y un ala entera de la mansión prohibida a los criados. En las cocinas escuchó susurros de que allí había muerto la primera duquesa, y que su espíritu aún rondaba entre aquellas habitaciones clausuradas. Una criada mayor, con voz temblorosa, le advirtió que no se acercara a la torre norte, pues quien entra allí nunca regresa igual. Cada advertencia no hacía más que aumentar la curiosidad de Margaret, que se debatía entre el miedo y el deseo de descubrir qué secretos ocultaba aquel lugar. Una noche, mientras la lluvia azotaba con furia los ventanales, Margaret creyó escuchar un lamento proveniente del ala prohibida. Su corazón golpeaba como un tambor cuando, armándose de valor,
empujó una de las puertas semiabiertas. El aire estaba impregnado de humedad y abandono, y el polvo cubría muebles tapados con telas descoloridas. Entre las sombras distinguió un tocador antiguo y sobre él un peine de plata con iniciales grabadas en dosa, las mismas que había visto en un retrato de la primera esposa del duque. El hallazgo la dejó sin aliento. ¿Por qué aquel objeto personal permanecía allí, intacto, como si alguien lo hubiese colocado a propósito para ser encontrado? Al regresar apresurada a sus aposentos, Margaret comprendió que no solo se enfrentaba a un marido enlutado, sino a un castillo vivo de secretos, donde cada rincón parecía guardar un fragmento de una verdad peligrosa. Al día siguiente del hallazgo en el ala prohibida, Margaret encontró a Adrian en los establos, lejos de la rigidez de los salones. Allí, rodeado de caballos y del olor a heno, parecía un hombre distinto, menos duque y más humano. Él acariciaba el cuello de un corcel negro, con una suavidad que contrastaba con la dureza de su mirada habitual. Margaret lo observó en silencio antes de atreverse a decir: «Ansé, ve más vivo aquí que en todo el castillo». Adrian alzó los ojos, sorprendido, y por un instante la distancia entre ellos pareció desvanecerse. «Los animales no juzgan, no inventan rumores», respondió, con un dejo de amargura. Aquella confesión, aunque breve, fue como una grieta en la armadura que lo envolvía. Margaret, consciente de la fragilidad de ese momento, no insistió, pero al regresar a sus aposentos sintió que había descubierto una faceta oculta del hombre con quien se había casado, no un tirano, sino alguien asfixiado por sus propios fantasmas. Esa misma noche, durante la cena, Adrian rompió el silencio por primera vez. Su voz, grave y contenida, se alzó sobre el tintinear de los cubiertos. «Sé que este castillo no es un hogar para usted, y sé lo que dicen de mí a Margaret». Sorprendida, alzó la vista y lo encontró mirándola directamente, sin la máscara de indiferencia. «He aprendido que lo que dicen rara vez importa tanto como lo que se calla», respondió ella con serenidad. Hubo un instante de silencio cargado de significado, como si ambos comprendieran que aquel matrimonio, nacido de un contrato frío, empezaba a transformarse en un terreno desconocido. Esa noche, al retirarse, Margaret sintió que por primera vez no caminaba sola entre los corredores oscuros, caminaba acompañada por la sombra de una posibilidad, la de que entre ellos pudiera surgir algo más que obligación. Una tormenta azotaba el castillo cuando Margaret, incapaz de conciliar el sueño, decidió refugiarse en la biblioteca. El lugar estaba impregnado de un aroma a cuero y cera, y el silencio parecía aún más profundo con el rugido del viento fuera. Mientras recorría las estanterías, su mano rozó un panel de madera ligeramente suelto. Movida por la curiosidad, presionó con cuidado y descubrió un compartimento secreto. Dentro, oculto bajo un manto de polvo y olvido, yacía un cuaderno de encuadernación oscura. Con el corazón latiendo, desbocado, Margaret lo abrió y distinguió la caligrafía elegante de una mujer. Anne. Era el diario de la difunta duquesa. Cada página revelaba sus pensamientos íntimos, sus miedos y, sobre todo, la sospecha constante de que su vida corría peligro. Las últimas líneas, manchadas por la prisa de la escritura, hablaban de una conspiración que incluía a alguien inesperado, Lady Beatrice. El impacto fue devastador. Margaret apenas podía creer que el nombre de su propia madrastra estuviera ligado a la muerte de la primera esposa de Adrian. El diario no dejaba lugar a dudas, mencionaba reuniones secretas, sobornos a sirvientes y un plan para desacreditar al duque, con el fin de manipular la fortuna de los Blackamoor. Cerró el cuaderno con manos temblorosas y lo guardó bajo su vestido, consciente de que poseía una prueba capaz de cambiarlo todo. Pero también comprendió el peligro en sí. Beatrice había sido capaz de participar en un crimen tan oscuro que no haría para silenciarla ahora. Esa noche, sola, en sus aposentos, Margaret lloró no de miedo, sino de indignación. Su matrimonio ya no era apenas un sacrificio. Anne se había convertido en la llave para descubrir la verdad y salvar no solo a su esposo, sino a sí misma de la red de manipulación
que la había atrapado desde el principio. Al amanecer, con el diario oculto entre sus manos, Margaret buscó a Adrian en su estudio. Lo encontró de pie junto a la ventana, con la luz gris filtrándose por los vitrales y acentuando las sombras de su rostro. Durante unos segundos lo observó en silencio, hasta que finalmente dejó el cuaderno sobre su escritorio. «Lo encontré en la biblioteca», murmuró con voz firme. El duque lo miró con incredulidad antes de abrirlo, y a medida que leía, su semblante de frialdad se desmoronaba. «¿Cómo lo obtuvo?», preguntó con un hilo de voz. Pero Margaret no retrocedió. «Lo que importa no es cómo, sino lo que contiene. Su esposa no murió en un accidente, Adrian. Fue víctima de una conspiración, y el nombre de mi madrastra está escrito en estas páginas». El silencio que siguió fue tan denso que parecía llenar toda la sala, como si el castillo mismo contuviera la respiración ante aquella revelación. Adrian se dejó caer en su silla, con los ojos nublados por una mezcla de furia y dolor. Durante años había cargado con la culpa y los rumores de haber causado la muerte de su esposa, soportando el desprecio de la corte y el aislamiento autoimpuesto. Ahora, esas páginas ofrecían la redención, pero también el riesgo de un enfrentamiento directo con Lady Beatrice, una mujer astuta y cruel. Margaret se acercó, apoyando suavemente su mano sobre la de Elan. «No estamos solos en esto. Ella me ha usado toda mi vida, y ahora pretende destruirnos a ambos. Pero juntos podemos desenmascararla». El duque levantó la mirada hacia ella, y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos no estaban llenos de sombras, sino de una chispa de esperanza. En ese instante, un lazo invisible se tejió entre ellos. Ya no eran prisioneros de un contrato, sino aliados en una lucha que pondría a prueba su valor y quizás abriría la puerta al amor verdadero. Esa misma tarde, Margaret observó a su madrastra desde el balcón del salón principal. Lady Beatrice brillaba entre los invitados, cubierta de joyas y sonrisas calculadas, convencida de que su plan seguía intacto. Margaret, con el diario escondido bajo las tablas de su tocador, sintió como la rabia hervía en sus venas. Aquella mujer no solo había manipulado su vida, sino que también había contribuido a la muerte de una inocente. Adrian, a su lado, la miraba en silencio, reconociendo en ella un coraje que hasta entonces había pasado inadvertido. «No bastará con acusarla en privado», murmuró él. «Anne es astuta y encontrará cómo girar las sospechas en nuestra contra. Margaret. Lo sabían si querían destruirla. Tendrían que hacerlo bajo la luz de la corte, donde ninguna mentira pudiera ocultar la verdad escrita en las páginas del diario». Durante los días siguientes, los pasillos del castillo se convirtieron en escenario de una tensión insoportable. Margaret fingía obediencia frente a su madrastra, soportando sus comentarios venenosos y sus órdenes disfrazadas de consejos. Pero cada palabra era un recordatorio de lo que estaba en juego. Por las noches, en el estudio de Adrian, planeaban cuidadosamente la confrontación. El diario sería revelado ante testigos influyentes, y la farsa de Beatrice se desmoronaría frente a quienes más valoraban la nobleza que ella tanto ansiaba conquistar. El duque, todavía marcado por sus cicatrices emocionales, confesó a Margaret que temía que todo se volviera contra ellos, que la corte prefiriera destruirlos antes de aceptar la traición de una dama aparentemente intachable. Ella, sin embargo, respondió con una serenidad férrea: «Ellos pueden intentar callarnos, pero la verdad tiene más fuerza que sus rumores, y yo no pienso callar nunca más». La gran sala del castillo Blackamoor estaba iluminada con cientos de candelabros, y los ecos de la nobleza reunida llenaban el aire con murmullos expectantes. Lady Beatrice se pavoneaba entre los invitados, orgullosa de haber conseguido que su hijastra se convirtiera en duquesa, sin imaginar que aquella noche marcaría su caída. Margaret, vestida con un sobrio vestido de terciopelo verde, caminaba al lado de Adrian, quien sostenía su porte con la dignidad recuperada de un hombre que había soportado demasiado silencio. Cuando el maestro de ceremonias anunció un brindis en honor a la nueva unión, Margaret dio un paso al frente, y su voz, clara y firme, atravesó el murmullo antes de celebrar. «Hay una verdad
que debe ser escuchada. El silencio descendió sobre el salón como un manto helado, y todas las miradas se clavaron en ella. Con manos seguras, Margaret sacó el diario de la primera esposa del duque y lo abrió frente a los presentes. Estas páginas contienen las últimas palabras de una mujer inocente, arrancada de la vida por la ambición de otros. Aquí se revela la conspiración que manchó el honor de Lord Blackamoor, y el nombre de quien la urdió. Anne giró el rostro hacia Lady Beatrice, cuya sonrisa se congeló en un rictus de pánico. Los invitados se agitaron, murmurando entre sí, mientras Adrian confirmaba las palabras de su esposa, con voz grave. Durante años, cargué con una culpa que no era mía. Esta mujer, y señaló a Beatrice, convirtió nuestro dolor en su escalera hacia el poder. En la máscara de la madrastra se rompió en 1000 pedazos. Intentó gritar, negar, pero los nobles exigieron escuchar más. Las pruebas eran irrefutables, y lo que empezó como un baile de celebración se transformó en un juicio público. Allí, bajo la luz de las velas y los ojos implacables de la corte, Lady Beatrice cayó, y Margaret, por primera vez, sintió el peso de sus cadenas romperse. Cuando el eco de la acusación se desvaneció y Lady Beatrice fue apartada de la sala, un aire nuevo pareció invadir el castillo. Los murmullos de escándalo pronto dieron paso a miradas de respeto a la joven sacrificada, que todos habían creído una simple pieza en un tablero político. Se había revelado como una mujer de valor incuestionable. Adrian, de pie junto a Margaret, sintió que por primera vez en años el peso de las sospechas se desmoronaba de sus hombros. Se inclinó hacia ella, sin importarle los ojos curiosos de la nobleza, y susurró: «Anne, has devuelto la vida a Margaret». Con la frente erguida y el corazón latiendo con fuerza, respondió con una sonrisa serena: «No. Nos la hemos devuelto juntos». Aquella confesión, sencilla y pura, selló algo más poderoso que cualquier contrato, la unión de dos almas que habían aprendido a confiar en medio de la oscuridad. Días después, el castillo Blackamoor ya no parecía un lugar de sombras, sino un hogar renacido. Las habitaciones cerradas fueron abiertas, los jardines olvidados volvieron a florecer, y la música llenaba los pasillos donde antes reinaba el silencio. Margaret caminaba libremente por cada rincón, ya no como una prisionera, sino como una mujer amada y respetada. Adrian, que había temido volver a entregar su corazón, descubrió en ella no solo a una esposa, sino a una compañera capaz de sostenerlo en sus peores tormentas. Lo que comenzó como un sacrificio impuesto por deudas y manipulaciones se transformó en un amor genuino, fuerte y duradero. Un amor que nació del dolor, pero floreció en libertad. Y mientras los rumores de la corte se desvanecían con el tiempo, en el corazón de quienes conocieron su historia quedaba una verdad inmortal. Hasta los matrimonios más fríos pueden arder con pasión cuando la verdad y la valentía se convierten en cimiento del amor verdadero. Con el tiempo, la noticia del escándalo recorrió los salones de la corte como un río incontenible. Algunos murmuraban que Margaret había sido imprudente al exponer a su propia familia, mientras otros la elogiaban por su valentía al rescatar el honor del duque. Lo cierto es que su nombre ya no podía pronunciarse sin despertar respeto y curiosidad. En el castillo Blackamoor, la rutina adquirió un ritmo distinto, en donde antes había silencio. Ahora resonaban risas, conversaciones y el calor de un hogar vivo. Adrian, liberado de la sombra de la sospecha, comenzó a recibir visitas de nobles que buscaban su consejo en asuntos de tierras y diplomacia. Pero lo que más sorprendía a todos era verlo acompañado de Margaret, una joven que había pasado de ser la prometida sacrificada a convertirse en la duquesa que marcaba con dulzura y firmeza la vida del castillo. Juntos formaban un frente inesperado en él, con la experiencia de sus cicatrices, ella con la frescura de su coraje. Las noches, que en otro tiempo habían sido un desfile de silencios dolorosos, se transformaron en momentos de intimidad verdadera. En el salón principal, frente al fuego de la chimenea, Margaret y Adrian compartían confesiones que jamás habían pronunciado a nadie. Ella le hablaba de los años vividos bajo el dominio cruel de Beatrice, de la sensación de estar siempre destinada a obedecer. Él, con voz grave y pausada, le contaba de su primera esposa, de cómo la amó
y de la culpa que lo consumió tras su muerte. Lejos de separarlos, esas confesiones los unían más. Margaret descubría en su esposo no al duque temido, sino al hombre herido que había sobrevivido al abandono y la calumnia. Y Adrian comprendía que en su joven esposa no había fragilidad, sino una fortaleza capaz de rescatarlo de sí mismo. Entre esas llamas, en la complicidad de cada palabra, su matrimonio dejó definitivamente de ser un acuerdo para convertirse en un lazo indestructible. Pasaron los años, y lo que en un principio fue un matrimonio impuesto, terminó siendo recordado en los salones de la corte como una de las uniones más sorprendentes y admiradas de su tiempo. Margaret y Adrian transformaron el lúgubre castillo Blackamoor en un hogar vibrante, lleno de vida y esperanza. Los jardines que antes se marchitaban en abandono, ahora florecían con rosales y lirios, cuidados por Margaret, con la misma dedicación con que había cultivado el amor en su matrimonio. En los largos corredores del castillo resonaban no solo los pasos de criados y nobles visitantes, sino también las risas de dos niños pequeños, a los hijos de la pareja, que crecían entre juegos, y el cariño de unos padres que jamás quisieron repetir el frío de sus propios pasados. Margaret, convertida en una madre tierna y una duquesa respetada, veía en los ojos de sus hijos la confirmación de que cada sacrificio había valido la pena. En la corte, su historia seguía siendo contada con asombro. Aquella joven que había sido entregada como moneda de cambio se había convertido en un símbolo de valentía, y el duque atormentado que una vez fue temido era ahora un hombre renovado, cuya palabra pesaba más que las intrigas de los salones. Los rumores que antes lo condenaban se transformaron en relatos de redención, y su matrimonio con Margaret se volvió ejemplo de que, incluso, lo impuesto podía transformarse en un amor verdadero cuando se enfrentaba con verdad y coraje. En las noches tranquilas, cuando los niños dormían y el castillo descansaba, Adrian tomaba la mano de Margaret mientras caminaban juntos por los jardines iluminados por la luna. «Nunca imaginé que de un contrato frío pudieran hacer todo esto», le decía con voz baja. Y ella, con una sonrisa serena, respondía a lo que otros llamaron deber. Nosotros lo convertimos en destino. Con el paso de los años, el nombre de Margaret Blackamoor comenzó a resonar más allá de los límites de la corte inglesa. Damas jóvenes de familias nobles la miraban como inspiración, pues su historia demostraba que la obediencia ciega no era el único destino posible para una mujer de su posición. En las veladas aristocráticas, donde antes era apenas un susurro entre matrimonios arreglados, su figura se convirtió en sinónimo de coraje. Adrian, a su lado, descubrió que la fuerza de su esposa no opacaba su autoridad, sino que la engrandecía. Juntos, formaban un equilibrio que transformaba el modo en que otros duques y condes concebían la vida matrimonial. Aquel castillo que había sido símbolo de sombras y rumores oscuros, ahora era punto de encuentro para artistas, filósofos y diplomáticos, donde las discusiones sobre política se mezclaban con recitales de música y lecturas de poesía. Margaret y Adrian no solo se amaban, habían cambiado la atmósfera de todo un linaje. Sus hijos crecieron en ese entorno distinto, uno donde la disciplina se unía a la ternura y donde la verdad nunca era escondida tras muros de silencio. El primogénito, un muchacho de mirada intensa, solía acompañar a su padre en las reuniones de consejo, mientras la hija menor, con el carácter firme de su madre, era vista recorriendo los jardines con libros bajo el brazo, soñando con escribir sus propias historias. Entre ellos se repetía una frase que Margaret había convertido en legado en él: amor verdadero no se recibe como herencia, se conquista con valentía. Y aunque aún existían quienes recordaban a Lady Beatrice con temor o desprecio, su nombre era apenas una sombra en la historia luminosa de la familia. El diario de la primera esposa seguía guardado en un cofre, no como un recuerdo de dolor, sino como un testimonio de justicia, la prueba de que la verdad, tarde o temprano, encuentra la manera de salir a la luz. Así, generación tras generación, el relato de Margaret y Adrian sobrevivió como ejemplo eterno de que incluso lo que empieza como sacrificio puede transformarse en la más profunda de las libertades. Los años, con su paso inevitable, pintaron de plata los cabellos de Margaret y llenaron de arrugas las manos firmes de Adrian.
pero no lograron apagar el fuego que los unía. El castillo Blackamoor, ahora transformado en un hogar lleno de luz, se había convertido en testigo silencioso de su amor maduro, de los juegos de sus nietos corriendo por los pasillos y de las noches tranquilas pasadas junto al fuego en los inviernos, cuando la nieve cubría los jardines y el aire olía a madera quemada. Solían sentarse juntos frente a la chimenea, con el retrato de la primera duquesa colgado sobre ellos como recordatorio de cuanto habían superado. «¿Recuerdas aquel día en que firmamos nuestro destino sin conocernos?», preguntaba Margaret con una sonrisa suave. Adrian apretaba su mano y respondía en sí. «Y recuerdo también cómo convertiste mi condena en salvación. Entre ellos, el silencio ya no era muro, sino refugio en la certeza de que las palabras sobraban cuando dos almas habían aprendido a entenderse con solo mirarse». El eco de su historia ya se había convertido en leyenda dentro y fuera de la corte. Poetas la narraban en versos, trovadores la cantaban en las aldeas, y los nobles la mencionaban como ejemplo de que ni siquiera el más rígido de los contratos podía vencer a un corazón valiente. Sus hijos, y después sus nietos, crecieron bajo la sombra luminosa de esa enseñanza en que el amor verdadero se forja en la verdad y en la lealtad, no en las alianzas impuestas. En sus últimos paseos por los jardines, bajo un cielo teñido de oro al atardecer, Margaret y Adrian caminaban despacio, tomados de la mano como en los primeros días. Sabían que su tiempo en la tierra era limitado, pero también que su legado viviría más allá de ellos. En cada historia contada, en cada susurro de los corredores del castillo, en cada flor que renacía tras el invierno. Y así, con la serenidad de quienes vencieron a la oscuridad y transformaron el sacrificio en libertad, partieron dejando tras de sí un mensaje eterno en el amor verdadero. Cuando se defiende con coraje, no muere jamás. Si esta historia de un matrimonio impuesto que se transformó en un amor eterno te conmovió, te invito a suscribirte al canal. Aquí encontrarás cada semana nuevas narraciones de romances de época, llenos de intrigas familiares, secretos prohibidos y pasiones que desafían las normas de la sociedad. Y si el coraje de Margaret y Adrian te inspiró, no olvides dejar tu me gusta y compartir este video con quienes aman las historias donde el amor verdadero triunfa sobre la oscuridad. Cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que un matrimonio por deber puede convertirse en un amor real? Tu opinión nos ayuda a seguir creando relatos que emocionan y hacen soñar.